y que nos va a traer por consecuencia, ¿cierto?, el que al estudiar la palabra podamos comprender y la podamos aplicar primeramente a nosotros mismos. El segundo aspecto importante es la amonestación, porque cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, jamás nos sentimos primeramente amonestados por ella. Cada vez que usted y yo vamos a la palabra de Dios, lo único que vamos buscando es consuelo, una respuesta a nuestros deseos, a nuestros apetitos o a lo que nosotros queremos hacer, pero no vamos buscando una amonestación. Generalmente cuando vamos a la palabra de Dios, las amonestaciones las vamos buscando para otros y no para nosotros. Es la palabra que ha desaparecido. Esta palabra, amonestación, es una palabra que ha desaparecido prácticamente del vocabulario del cristiano moderno. Esto ya no lo escucha usted, ¿cierto? Nosotros vemos la palabra amonestación que también cae en el otro extremo, en el extremo delicado del legalismo. En iglesias legalistas, ¿cierto?, que solamente van aplicando la ley sobre las personas y guiando a la gente a que su salvación sea por los méritos de ellos y por las obras que puedan hacer, ¿cierto? Y caen en este legalismo atroz y devorador. Pero la palabra amonestación, y por el otro lado, ¿cierto?, las iglesias que han dejado o sacado fuera la palabra amonestación de sus cultos y no hay amonestación, pues entonces todo gozo, todo bendición, todo prosperidad, toda alabanza, y la gente vive como se le da la regalada gana. La palabra amonestación es una palabra, o es un aspecto que nosotros debemos revisar. Y miren, en el libro de los Salmos, en el libro que generalmente, como les decía al principio, la gente utiliza como para ser agradable a otro. Esto ha desaparecido del vocabulario del cristiano moderno. El verbo amonestar se define en el nuevo diccionario colegial de Webster como, ¿cómo se define la palabra amonestación? Se define como razonar diligentemente con una persona con el propósito de disuasión o amonestación. Así se define. Es razonar diligentemente. O sea, que tu razonamiento, que tu meditar, lo que vamos a entrar, se entrelaza, ¿cierto?, sea diligente, que tú procures, que yo procure que razonar, que lo anhele, que lo desee diligentemente con una persona con el propósito de disuasión. ¿Qué es la palabra disuasión? Convencerla. Disuadir a alguien, convencer de que lo que estamos diciendo es la verdad, ¿cierto? En este caso, que nos convenzamos a nosotros mismos que la palabra de Dios es la verdad y que no hay más, que fuera de ella no encontraremos otra verdad, porque todo lo que está fuera de esta palabra es mentira. Ante todo sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por consiguiente, cualquier discurso humano llevará mentira, pero el discurso que nosotros encontramos en las Escrituras es verdadero, pero es aquel en el cual nosotros no meditamos constantemente, y por eso que su vida muchas veces está tan maleante. Por eso que usted pasa por desiertos, si pudiéramos decirlo, espirituales. Andamos desterrados de la casa de Dios, como andaba David en el Salmo 84, que ya lo vamos a tocar. Es precioso como él hace ahí un ejemplo y toma a los gorriones y a las golondrinas, que ya lo vamos a ver. Entonces, debemos razonar diligentemente con una persona con el propósito de disuasión o amonestación. En este caso nosotros estamos razonando diligentemente con Dios. En el contexto del uso de los salmos, esta idea tiene la idea de razonar seriamente consigo mismo para corregir sus puntos de vista o su comportamiento. Esa es la idea de
la amonestación en el libro de los Salmos, corregir nuestros puntos de vista y nuestro comportamiento, porque muchas veces nuestros puntos de vista están demasiado, pero hermano, demasiado lejos de lo que la palabra de Dios realmente nos dice. Y ahí entra el yo creo, el yo pienso, el que yo no creo que sea así como se está diciendo. Es que yo creo que lo que usted está exponiendo es demasiado ortodoxo, ¿cierto? Y comienzan a fluir los puntos de vista. Ahí la amonestación de las Escrituras nos lleva a nosotros a razonar, ¿cierto? En disuadirnos, en que debemos corregir nuestros puntos de vista, ¿cierto? Y nuestro comportamiento, porque generalmente nuestro comportamiento viene a ser tan distinto de lo que las Escrituras nos amonestan a que sea el comportamiento de un hijo de Dios. Con eso no estamos diciendo que vamos a ser los paladines, que nunca vamos a fracasar o que vamos a tener una conducta intachable, irreprochable, que pudiéramos anhelar, porque eso es lo que anhelamos, ¿cierto? El caminar de justo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿cierto? No obstante ello, nosotros vamos siempre a estar expresando en nuestro diario vivir flaquezas, debilidades, y tenemos los ejemplos bíblicos. Lo glorioso y lo beneficioso de eso es que cuando estamos en esas circunstancias tenemos un consuelo, un refugio. Y nuestro consuelo es peculiar. Nuestro consuelo no es como el consuelo que tiene el mundano, que se consuela o va a buscar consuelo en las fuentes que a ellos les agrada. Nuestro consuelo está en la palabra de Dios. Y bueno, nos vamos a ver un poquito más adelante. Y es allí entonces que esta palabra, amonestación, que ha sido sacada del vocabulario, aún del vocabulario personal, como les decía, porque cuando nosotros vamos a la Escritura, no vamos buscando ser amonestados por Dios. Vamos buscando ser levantados, ¿cierto? Porque generalmente nosotros nos encontramos como que estamos debilitados y nunca, ¿cierto? Estamos fuertes, sino que somos débiles. Porque ahí hay una manipulación también del enemigo en que como que exacerba, ¿cierto? La palabra debilidad. Tú eres débil. Y porque eres débil, pecas. Porque eres débil, te entregas a todos los deleites temporales del pecado. Pero la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. De manera entonces, hermanos, que qué importante es la amonestación para que corrija su punto de vista y para que corrija su comportamiento. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de tu familia? ¿Cuál es tu punto de vista respecto de la salvación? ¿Cuál es tu punto de vista respecto de la soberanía de Dios? Bueno, meditemos en la palabra. Seamos amonestados por ella. No vamos a la palabra de Dios como queriendo que ella esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos o con nuestros criterios, sino vamos dispuestos a ver y oír y entender lo que ella nos está declarando, clara y abiertamente. En este sentido, hablando consigo mismo o hablar consigo mismo no es malo. No es malo que usted hable consigo mismo cuando está haciendo esto basado en las Escrituras, ¿cierto? Bueno, la gente va a pensar que usted es un loco porque está hablando consigo mismo, pero cuando se acerquen y escuchen que lo que usted está hablando consigo mismo es la palabra de Dios, algo puede suceder. Un paso más allá de la meditación es lo que se toma, lo que la persona ha aprendido de la palabra de Dios. Esto es ir creciendo, ¿no? Usted toma lo que ha aprendido de la palabra de Dios y eso lo va a usted a llevar, como el ejemplo que nos ponen las Escrituras, de sostener un espejo enfrente de uno y mirarse en ese espejo
Lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo en el cual nosotros nos debemos mirar diariamente. Cuando perdemos esa perspectiva, cuando el espejo se quiebra, o cuando el espejo está cerrado o guardado en el escritorio, en el velador, entonces nosotros la imagen de Dios que está en nuestras vidas se desfigura. Se desfigura. Porque cuando nosotros vemos y sostenemos la palabra de Dios como quien sostiene un espejo, nuestras creencias, costumbres, van a ser corregidas. Corregidas. ¿Cómo han cambiado tus costumbres respecto del servicio de Dios? ¿Cómo han cambiado mis costumbres respecto del culto de Dios? ¿O te has acostumbrado a vivir lejos de la casa de Dios y de la comunión de los santos? De esta manera un hombre está tentado al pecado, o puede estar tentado al pecado, pero cuando se amonesta a sí mismo en cuanto a la deshonra a Dios, esta persona puede ser beneficiado. Usted puede ser librado de esa situación. Cuando usted mismo está siendo tentado, cuando yo mismo estoy siendo tentado, ¿cierto? Porque la Biblia dice que cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cuando la concupiscencia, ¿cierto?, aflora en nosotros, uno es atraído y seducido por ella. Entonces cuando estamos siendo tentados, pero nosotros comenzamos a meditar y la meditación que nos trae a la memoria la palabra de Dios nos amonesta respecto de cómo nosotros con eso que vamos a realizar vamos a estar deshonrando a Dios, nos lleva a escapar. Por eso que la Biblia dice que el avisado ve el peligro y huye. El amonestado, en nuestras traducciones, ve el mal y escapa, huye. Eso es lo que nosotros no debemos perder de perspectiva y lo encontramos en el libro de los Salmos. La amonestación, la amonestación. Porque allí nosotros podemos meditar en el daño que se hace a sí mismo, producto del pecado, y el daño más grande que esto hace también a la iglesia en general. Porque generalmente cuando nosotros vamos a pecar o pecamos, a veces y rara vez meditamos en el daño que nos puede hacer a nosotros mismos, pero no meditamos en el daño colateral que tiene el pecado. Cómo daña también a la iglesia, porque cuando uno de sus miembros se duele, todo el cuerpo se duele. Asimismo, eso en nuestra vida personal, nuestra conducta, cuando no ha sido amonestada por la palabra de Dios o cuando dejamos de meditar en ella, va a afectar indudablemente a nuestra familia. Vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos en las Escrituras de esto que estamos hablando. Esta es una manera significativa en la cual el cristiano desarrolla activamente una cosmovisión bíblica. Ustedes ya saben lo que significa la palabra cosmovisión, ¿cierto? Nuestra visión, nuestra perspectiva. Y vamos a tener una visión y una perspectiva bíblica correcta. Correcta. Vamos entonces a ver algunos salmos que a usted y a mí nos van a servir como ejemplos para amonestarnos a otros, a nosotros mismos. A nosotros mismos. David ha caído en la desesperación o desánimo por la siguiente pregunta. Busca el Salmo 11. David. Salmo 11. Y él pregunta allí: si fueren destruidos los fundamentos,
¿Qué ha de hacer el justo? Es la pregunta. Traigamos a un lenguaje actual. Si tu iglesia se ha mundanalizado, si la membresía se ha descarriado, si la iglesia se ha ido en pos de Baal, si tu pastor es un depravado, si tu pastor es un mundano, que no te llama a la santidad, que no te llama al temor de Dios, que no es un ejemplo de vida y conducta a seguir, la pregunta tuya y la pregunta mía es esta: si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Ese es un salmo de amonestación. Y allí viene la palabra y la respuesta. En otras palabras, las cosas se están derrumbando, así que es mejor darse por vencido. ¿Es eso lo que David está diciendo? Pero David responde al recordarse a sí mismo, verso 4 al 7, el Señor está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, en otras palabras, David, ¿qué está diciendo? Al meditar en la palabra de Dios, al reflexionar en ella, al amonestarse respecto de este pensamiento que le vino, es decir, está todo corrompido, ¿qué más voy a hacer? Me sumo a ello. Me dejo vencer, me dejo llevar por el movimiento liberal que está en muchas iglesias. No, David reflexiona y medita y se amonesta por las Escrituras, en lo que él ha aprendido, en lo que él ha estudiado, y dice que Dios está en su santo templo. O sea, él está diciendo, en otras palabras, Dios no ha perdido el control. Aunque las cosas parecieran ir desbordándose, aunque las cosas parecieran estar destruyéndose, él sigue teniendo bien claro que Dios está en control de todas las cosas porque Él es soberano. Amén. Y porque eso no va a cambiar lo que Dios ha determinado, y que todo esto se aproxima al juicio de Dios. Qué tremenda es la palabra, hermano. Eso es lo que entiende David. Que a pesar de que como parezcan las cosas, Dios todavía está en control. Y Él es el juez de toda la tierra. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Está diciendo qué? ¿O de qué está hablando David? Del juicio final. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y la Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ¿cómo? Mira las Escrituras. Ahí está el rostro de Dios. Vayamos a las Escrituras, porque ahí contemplaremos el rostro del amado. Salmo 34. Estamos viendo ahí algunos salmos que nos proporcionan útiles amonestaciones. Verso 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahí hay amonestación. Nos amonesta el verso 4 a qué? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tienes miedo? ¿Andas con miedo? Busca a Dios, po. Busca a Jehová. Si ahí está, nos está amonestando la palabra de Dios, ¿a qué? A que le busquemos, a que nos confortemos, nos consolemos en Dios. El problema está en que muchas veces, como David se hacía esa pregunta, bueno, si ya está todo perdido, si está todo fuera de control, ¿qué vamos a hacer, po? Si los fundamentos están siendo destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? No, él se conforta y se consuela en que Dios tiene el control porque Él está en su trono. Amén. Aunque las cosas parezcan desordenadas, Dios tiene
el control y el justo juicio de todas las cosas. Ese es el segundo aspecto de la amonestación. Entonces,